Virgo. Justamente el signo donde está el eclipse. Bueno, aquí los que cumplen años cerca del día 7, esto de verdad que les va a afectar mucho más que a otras personas. Pero cualquier persona que tenga un planeta en Virgo o en Piscis cerca del grado 15, ¿no? 15. Sí, creo. Será importante, ¿no? Entonces, eh, primero la luna. Es decir, si Piscis está en la 7, la casa 7 para Virgo significa los demás. Eh, Tener una luna eclipsada en 7 significa discriminar un poco, porque Piscis nunca discrimina, ¿no? Pero sí poner límites terrenales en tus relaciones. O sea, un Piscis en 7 es ser abierto con todos, creer en todos, prestar servicio a todos. Virgo es el signo del servicio, tiene Piscis en 7. Entonces, Juan Carlos, te toca. Hacer una discriminación realmente. Yo lo que creo con un eclipse en casa 7 es que empiezo a ver a mis socios, a mi cónyuge, a mi pareja de una manera más realista, menos Sí, idealizada, más aterrizada. Y eso realmente son piezas fundamentales para, para crear equipo. O sea, tú no puedes crear equipo con una imagen falsa de alguien. No, no, si tú estás con una imagen falsa de alguien, no ves sus capacidades, sus dificultades, ni su valor. ¿M? Por eso es tan peligroso y uno nunca se debería casar enamorado. Uno se debería casar después de que pasa el enamoramiento, cuando realmente ve quién es la otra persona, porque en el enamoramiento idealizamos, le ponemos una manta sí, luminosa a la otra persona. No estamos precisamente con otro ser humano, sino estamos con una imagen interna que proyectamos en el otro. Entonces, un eclipse allí es como, puedo ver realmente quién es el otro. Y gracias a que veo quién es el otro, podemos hacer equipo, podemos ser coequiperos, podemos crear. Eso es algo que no solamente viene siendo de este eclipse es la eclosión de ello. Esto es un trabajo que ha venido realizando Virgo los últimos 3 años, con Saturno pasando por Pisces, que acaba de retornar, no, no acaba, el 1 de septiembre ingresa nuevamente a Pisces, haciendo ajá, ya su último trabajo. Y ese último trabajo acompañado con un eclipse, tanto de luna como de sol allí. Entonces, pues viene, ese Saturno es como si estuviera diciendo, ahora sí que ya conoces a tu pareja o a tus socios. ¿Qué vas a realizar con ellos? ¿Cómo vas a concretar cosas? ¿Cómo vas a realizar? Eso es el sol en uno. El sol en uno es, vamos a liderar acá un proyecto, vamos a hacer realidad cosas. sabes que un criterio que es interesante en cuanto a las relaciones es la utilidad. No, no es porque uno vaya a utilizar a las demás personas, sino que esta relación es útil para ambos. O sea, esto te aporta a ti algo, a mí me aporta algo. Entonces, la otra persona capaz que te dice, mira, la verdad es que yo no sé por qué estamos juntos, porque estoy igual solo. Y tú dices, ah, caramba, yo también, yo no sé. Entonces, bueno, pues entonces esa relación va para más adelante, para otra oportunidad, ¿no? Las relaciones cambian. Es una evolución. Sin duda, Sí, este eclipse también puede ayudar a darme cuenta de la evolución que ha tenido la relación y a no sí, seguirme mintiendo, a no seguir viviendo un como sí, porque qué miedo que esta persona con la que me ha pegado y es un vínculo tan importante en mi vida, no sea lo que yo necesito. Entonces mejor lo justifico todo, justifico su alcoholismo o justifico su abandono o justifico muchas cosas para no ver realmente quién es el otro y así seguir viviendo el como sí. Es un momento para Virgo de ver las cosas como son, no como sí. Las veo, exacto. eh, miro en qué están mis socios realmente, yo qué tanto me estoy nutriendo, qué tan útiles, qué tan prácticos, qué,
¿Qué tanta construcción es real estamos haciendo? No, no lo estamos haciendo. Bueno, pues miremoslo, hablemoslo y seguramente se da tiempo de darle una evolución a esto. Bien sea una evolución a nivel de la pareja para entrar en otra dinámica o simplemente para, pues para decir adiós y empezar algo diferente en la vida, ¿no? A veces, en una pareja donde ha habido problemas, la luna eclipsada en casa 7 puede significar perdonar, es decir, dejar atrás que hubo un error, hubo una equivocación y darse cuenta de que la relación todavía puede continuar si eso se olvida y se entiende como una lección para ambos y se sigue. Esa parte se me había olvidado decirlo, Mm. pero ahora me acordé. Y no nombramos el perdón en ninguna de los estudios que hemos hecho de las 12 personalidades, pero donde se eclipsa la luna, como la luna tiene que ver con los contenidos del pasado y la Tierra borra lo que no sirve, entonces mira, el rencor es una porquería. El rencor es uno de los sentimientos peores que existen. Hay que quitarlo y hay que quedarse con la lección. O sea, ya aprendí que cuando hago esto, pues me sucede tal cosa. Esa es la lección, me quedo con esa lección. Pero el rencor fuera, o sea, y es capaz que muchas veces se puede perdonar y se puede seguir adelante en algunos casos, en otros no. Todo depende bueno, depende del caso. Es precioso esto que estabas mencionando, Antonio, porque recordemos que la luna, que bajo la luz de la luna se ve la vida desde una perspectiva diferente, con mucha magia, con mucha imaginación, con mucho misterio, Sí, ¿sí? Entonces, que haya una depuración, una limpieza de esa emoción y de ese recuerdo, puede llegar a ser que sinceramente perdonemos de alma, de corazón, porque decimos, hombre, qué bobada yo toda esta energía que le he dado a este recuerdo que ni siquiera es cierto, que es plenamente subjetivo, que me emocioné en ese instante por situaciones que estaba viviendo y que de ahí en adelante quedé con una idea de que las cosas son así cuando las cosas no son así. sí. Simplemente las evalué desde la emoción de ese instante. Entonces, ¿cómo es de interesante una luna en 7, en eclipse, para depurar viendo la realidad de los hechos, no, no la imaginación y no el recuerdo? Recuerdo significa pasar por el cordis, por el corazón. Mm. Recuerdo. Y cuando paso por el corazón es subjetivo una situación que si estoy envenenado con esa situación, ese recordar me trae más veneno, ese, me trae un resentimiento, resiento la situación. Ahora, con un eclipse de luna, puedo decir, esto no es para tanto. Esta emoción que yo sentí ya pasó. La emoción fue pasajera. La realidad es que desde lo práctico y desde lo evidente y desde lo que muestran los hechos, puedo renunciar a esta emoción y verlo desde otro ángulo. Entonces, perdono. Y si Piscis está en uno, entonces es una autorrevisión que te va a permitir descubrir en ti mismo conductas que han sido inoperantes, que a través de esas conductas no has conseguido resultados, ni buenos ni malos, y por lo tanto, un eclipse de luna en casa uno requiere, bueno, no sé, perdonarte a ti mismo, pues si cometiste un error, perdonarte, pero sí una toma de conciencia que te permita desapegarte de lo que tú ya no eres, pues, o sea, quitarte de la piel lo que está de más. Algo así sería, ¿no? Y por supuesto, como lo hemos hecho notar en todos los casos, eso mejora la casa opuesta. O sea, una persona que se deshace de la parte personal inoperante, pues logra una relación mucho más eficiente, efectiva y feliz con los demás. Ah, bellísima esa interpretación, Antonio. Me ha encantado. Claro, por supuesto hay una depuración en lo que hago yo como cotidiano y además en la identidad que he tomado en mi vida con ciertos ideales, he tomado, pero los veo ya inoperantes, inservibles. ¿Mm?
Y si logro depurar eso, puedo entablar mejores relaciones, más sanas, más honestas, Claro. menos subordinadas a un ideal o una forma de hacer las cosas que ya son caducas, ¿no? Mm, mm, mm. Bueno, Eh, creo que a- sacó el zodíaco. Antonio, simplemente quiero mencionar acá varias cosas por unas preguntas que me han estado haciendo acá en el chat. Y es Venga. que nosotros hacemos estas interpretaciones para sol o ascendente, porque ¿qué sucede? Así como para el biólogo un microscopio y el corte que haga de un órgano cuando lo pone en su plaqueta es la forma de analizar, nosotros los astrólogos analizamos los signos zodiacales con el mandala, con el radix, con el zodiaco. Entonces, para entender la sustancia Piscis, por ejemplo, ponemos a Piscis en la casa uno. Y aquí estamos entendiendo en general a Piscis, llámese ascendente, llámese sol, llámese la sustancia Piscis en general, porque es como si estuviéramos analizándolo por nuestro microscopio, ¿sí? Personal. Entonces, esta información es tan valiosa para un sol en Piscis como para un ascendente en Piscis. Ahora, ¿qué es más? Esta es una pregunta que yo siempre recibo mucho en mis alumnos de astrología porque estamos acostumbrados en nuestra mente occidental a jerarquizar. Siempre hay una jerarquía. Hay, no sé, un estrato sociocultural, siempre hay alguien, una pirámide, siempre. No, pero en la astrología este es un pensamiento distinto. Acá no se trata de jerarquizar qué es más. Se trata más bien de encontrar, esta información me resuena, es para ti, no necesita que sea más la información que el sol o que el ascendente o que la luna o lo que fuera, ¿sí? Simplemente es analógica, es una información de analogía que da cierta resonancia y al darme resonancia me puede nutrir. Y las ideas, las imágenes que planteamos acá, no se trata de unas imágenes predictivas, interpretativas, de que esto es lo que va a suceder, para nada, simplemente son imágenes que buscan inspirar para que tú digas en tu momento de vida cómo estás. Y frente a eso, hombre, qué interesante hacer una reflexión y que llegues a unas conclusiones individuales. No se trata de un astrólogo gurú que venga a decir qué es lo que tienes que hacer si eres un sol en Piscis o un sol en Virgo y demás. No, son imágenes que simplemente pueden llegar a resonar en tu momento actual de vida y de ahí tomar ciertas decisiones o tomar ciertas acciones o por lo menos darte la oportunidad de ver de otra forma la realidad actual para tal vez dejar de sufrir porque le encuentras un sentido a lo que estás viviendo.